menos, mejor dicho, 10 menos 20. Le voy a decir 9:40, pero bueno, 10 menos 20 es más fácil. Para todo, porque es la costumbre con que siempre aprendimos la hora. Está Gloria Tapia en el estudio, vamos a abrir modo historia y conjuntamente con ello vamos a continuar con cómo fue avanzando Dudiñá en el progreso en la luz del ferrocarril, que era un tema que habíamos empezado. Gloria, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, pero yo Bien, antes de empezar con eso quería hacer dos aclaraciones. sí, Una, la de Bene, bien, porque cuando la hermana Alma se aprestaba a festejar el centenario de la capilla, yo le mandé parte de lo que tenía en mi trabajo sobre Dene, Pueblo Chico, Historia Grande, que es lo que ella dice en la nota, la señora que le había mandado soy yo. bien. Bueno, pero me pareció en la nota que a ella no le había quedado bien claro cuándo fue creada la capilla. Porque cuando se hace en el año 1905, lo que es... Con el paso del tren. no, El, el tren... el pase del 4. no, el tren pasó 1904. en Ah, 1883. perdón. Me confundí yo con el tren ramal. Sí, en Perdón. 1883 se inaugura Cuando DN viene y junto 9 de con 9 de julio. julio, Claro. los dos juntos. Que esa es la única estación donde realmente los hermanos DNI donaron las tierras para el ferrocarril. Todos los demás vendieron las tierras para el ferrocarril. En este ramal, porque No, en la traza del oeste donaron todos. yo Naón la donó, Prieto la donó, Neil la donó. fa- eh, bueno, eh, cuando uno va al libro de vendedores de no, Catastro, después hicieron el negocio bueno, con el pueblo, no con la estación. con la estación. Bueno, Martínez de hoy hizo lo mismo. sí. Bueno, hablando de Martínez Dios, precisamente, el que va a hacer la colonia El Socavón ahí en Deney, es la empresa se llama La Nueva América de Martínez Dios y Gutiérrez. Entonces, ellos cuando hacen el loteo, diríamos, de la colonia, ven la posibilidad de crear un pueblo que se una con las tierras que había donado Deney. Entonces empiezan a construir y construyen lo que sería el edificio de la escuela y el edificio de lo que iba a ser la capilla. Es decir, que cuando ellos ya presentan el proyecto en 1905, ya estas dos obras ya estaban. Bien. La capilla estaba designada en el lote 12. El problema que tuvo es que, según dicen acá en la nota, dice, la empresa ha construido los edificios para colegio y iglesia, los que pondrá a disposición de la curia de la provincia para que disponga de ellos y los de la organización que crea más conveniente. Y después, bueno, dice que va a donar para la municipalidad y para la comisaría y para el cementerio. Aparentemente no le han no le han hecho caso, diríamos, y estas bienes, diríamos, quedaron en el aire, entonces ¿qué hicieron? Las vendieron. Bien. Las Por eso no hay edificio de comisaría, no hay cementerio y no hay edificio de... Claro, los vendieron. Entonces este edificio fue usado para lo que el dueño quiso. Desde caballeriza hasta para jugar a la taba, para peringundín, como decía la hermanita. Si no lo dijo, la hermanita fue prudente, no lo dijo. Sí, Y yo utilicé la frase antigua casa de citas. bueno, Para ser más elegante. bueno, ¿Cómo vamos a decir por radio que hubo un cabaret donde la iglesia de Deney? bueno, fue cárcel, fue almacén, es decir que, porque vos pensás que estamos hablando desde el año 1905 hasta que en el año 1922 fue adquirido por la señora Teresa Poggi de Poggi por don Carlos Bragio, quienes los donaron al pueblo. Bien, y de ahí surgió la iglesia. Todavía no. Es decir, la señora esta de Poggi fallece. Y entonces, como había quedado inconclusa la idea que ella tenía, se forma una comisión que estaba integrada por don Valentín Santa Rosa, a quienes acompañaban Luis Braco, Pablo Médica, Martín Medriano,
Luis Zanetti y José Rodríguez, para acondicionar el edificio, porque después de tantos años de un uso no Claro. debido, lo tenían que poner en posición para una iglesia, diríamos, ¿no? Y fue inaugurado el 22 de noviembre de 1925, que es la fecha que ahora están tomando de reinauguración del edificio, pero ya con fines católicos, diríamos, ¿no? Obviamente. Católicos. Mirá la obra de la Virgen María, todo lo que... Sí, Impresionante, porque si pensás desde la fe y la presencia de María ahí, soportó caballeriza, tiringundín, almacén sí. y tantas cosas más. Bueno, sí que la Virgen no estaba. No, no, no estaba, pero se estaba preparando Ay, para... sí, sí, se estaba preparando para eso la Virgen del Carmen. Bueno, yo creo que con esto quedó aclarado que, porque la hermana hablaba del edificio que estaba en malas condiciones, claro, tiene más de 100 años el Claro, edificio, claro. y encima ha soportado fines para los que no era una capilla que generalmente se mantiene más cuidado, más protegido. Pero te digo que el edificio es hermosísimo. Hermosísimo es, la verdad que sí. Bueno, yo creo que aclarado esto, espero que le haya servido a la hermana, no sé qué es lo que va a decir ahora el domingo que es Sí, que donde, estamos todos invitados el domingo. sí, sí, el domingo, espero que lo disfruten muy bien y que lo festejen en condiciones y que el pueblo lo siga apoyando para mantener ese edificio tan importante para lo que sería la localidad y para el Efectivamente, partido. tal cual, a las 6 de la tarde. Bueno, me has hecho reír, pero la hermana también me hacía reír porque ella es muy delicada, no podía Sí, decir que había habido ahí sí, una casa de citas, bueno, en términos elegantes. claro, sí, sí, sí. Bueno, el otro Pero tema te que, digo lindo título, de casa de cita a de capilla a de... capilla, y bueno, este, mm, bueno, el otro tema que te quería también tocar era, mañana es el Día de la La Soberanía Nacional. soberanía. El problema está que cuando yo voy a gimnasia y la chica dice, ¿qué festejamos? Porque la gente con la No tiene cuestión ni idea. de que se cambian los feriados con el puente, que el turismo, que no sé qué, no tienen ni idea Tal cual, es qué tal se, cual. se festeja. Entonces, cuando hablamos de la soberanía nacional, nos tenemos que remontar desde el año 1840 a 1850, que fue el periodo en que nuestro país, cuando la Confederación Argentina, que estaba al mando de Rosa, había puesto en su segundo gobierno la ley de aduanas que impedía el libre comercio por los ríos nuestros de la Mesopotamia. Entonces, imagínense los piratas que habían tenido su acceso directo, diríamos, por estas vías de navegación a todo lo que era el interior y al contrabando que ellos hacían, ponele que ahora fuera un comercio legal, de golpe Se le eh, cortó. no tenían dónde vender su mercadería. Entonces comienzan primero los conflictos con Francia, y ponen como excusa de que estaban siendo militarizados los franceses que estaban en Argentina. Bueno, ahí empezaron los primeros conflictos, pero una de las cosas era también Montevideo, y luego, una vez que se termina este conflicto, que se produjo el sitio de Montevideo y de Buenos Aires, se produce lo que sería el de los ingleses, ¿Mm? que se van a aliar a los franceses y van a hacer ya no tan suave, diríamos, la entrada, sino que venían con buques de vapor ya, al lado de nuestros barquitos de madera. Sí, sí, sí. De Bueno, remo. ¿y qué va a hacer? Rosas le pide a Lucio Mansilla que en la vuelta de obligado, es decir, acá sobre el río Paraná, hicieron frente de batalla. ¿Y qué van a hacer? Van a tender unas cadenas sobre el río Paraná, sobre lancha, diríamos, y van a poner unos cañones para detener a los barcos. Imagínense que vienen los barcos de vapor, las cadenas no duraron mucho, que digamos. Pero fue ingenioso, te digo, ¿eh? La idea es ingeniosa, pero se hubiesen venido con un barco común, Claro. con un barco común. Y desgraciadamente en este enfrentamiento mueren casi todos. Por eso que la valentía de esta gente que no dio el brazo a torcer a pesar de la desigualdad de la fuerza, y después no solamente eso, porque una vez que lograron entrar, porque entraron nomás,
no pudieron desembarcar, porque toda la gente de lo que era el litoral, que cuando querían desembarcar los atacaban. Entonces, ¿cuál es el hecho? ¿Por qué la soberanía nacional? Porque le demostramos dos grandes potencias, Francia e Inglaterra, que aunque fuéramos menos que ellas, que fuéramos un pueblo no culturalmente tan desarrollado, no los queríamos a ellos. Entonces, por eso, un hecho que fue una derrota, porque fue una derrota. Claro. Es considerado el Día de la Soberanía porque le mostramos que el pueblo es el que determina si quiere o no a los Bueno, eso invasores. dio origen a un principio del derecho internacional, la autodeterminación de los Sí, tantos, la autodeterminación de los los pueblos. pueblos. Tiene mucha fuerza la Revolución de Mayo para el principio de autodeterminación de los pueblos cuando se trabaja este concepto en política internacional y la vuelta de obligado de la autodeterminación del pueblo, como diciendo hay que respetar porque si el principio de soberanía radica desde el pueblo, Sí, a diferencia de lo que estaban acostumbrados en una época los franceses y los ingleses lo siguen teniendo, que la soberanía radica en la corona, acá radica en el pueblo, le estaban dando, de ahí viene ese concepto que se enriquece en política, en el derecho internacional, que después lo toma la ONU y lo hace crecer, ¿no? Y los estudiosos de política, perdón, de derecho internacional. Todo el bueno, desarrollo de este concepto. Fíjate vos la trascendencia que tiene lo que acabas de contar. sí. Muy enriquecedor, muy enriquecedor. Bueno, yo quería que la gente supiera qué festejamos mañana, que no lo vamos a festejar mañana. Teóricamente se El va a lunes. festejar el lunes, pero ya que estábamos le dimos otro día más de feriado el viernes para puente turístico. Bueno, pero para que la gente sepa que este puente turístico y todo este feriado largo se lo deben a la soberanía popular. Sí, no, lo que hubiese sido bueno es respetar mañana y el lugar del lunes respetarlo mañana. Porque en el almanaque ya viene en rojo el ¿Sí? 20 directamente. Sí, es así. Y no se hubiese corrido, pero bueno, ya está. Bueno, ahora sí, si querés, entramos con tu línea. Sí, ¿cómo crece Dene? Nos contaste, perdón, Dudiñat, cómo fue creciendo Dudiñat a la luz de todo el relato anterior y cómo influye el ferrocarril. Bueno, yo te había dicho en la vez anterior que el ferrocarril estuvo antes que el pueblo. Por eso, Sí, es decir, que en el año 1910 es cuando llega el ferrocarril Midland, que yo había dicho que era un ferrocarril inglés, ujú, que iba desde Constitución hasta Carué, y ya don Ezequiel se había asegurado su nombre para la estación y luego había conseguido, la estación se inaugura en 1911, lo que sería la fundación del pueblo a partir de, y que había conseguido que también el pueblo tuviera su nombre. Este ferrocarril esa fecha de junio, que si mal no recuerdo, 8 de es la junio. inauguración de la estación. Ah, ese te iba a preguntar, si era Sí, la fundación de sí, la... la estación. Precisamente cuando yo preguntaba en el archivo cuáles eran las fechas que se toman para la celebración de un pueblo, ellos dicen que la estación del la inauguración de la estación no es, si no es la que da origen a un pueblo. En este caso, sí, la estación dio origen al pueblo, porque la estación tuvo primero antes que el pueblo. Claro, Entonces, lo que siempre se tiene que tomar en cuenta es la intención de poblar. Porque cuando se hizo la estación, don Ezequiel empezó a vender terrenos alrededor de la estación, es decir, que cuando ya se hace la traza del pueblo, ya había pobladores que estaban habitando esa región. a diferencia de Naón, que el tren pasa en diciembre del 4 y ya Naón había hecho la intención de poblar porque ya había hecho la traza. Lo mismo ocurrió con Quiroga y... Sí, sí. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de la estación, para Dudiña era fundamental porque de, para la línea de lo que fue de este ramal, estos trenes eran trenes económicos, es decir, la finalidad era no transporte de pasajeros, porque la verdad que el pasajero no tenía muchas comodidades en este tipo de tren. Pero sí tenía lo que era el transporte del cereal y encima venían de tanto en tanto ingenieros agrónomos que daban charlas
a los agricultores. Incluso se editaban esos libritos del ferrocarril, en donde no solamente se ponía el recorrido de este ferrocarril y cada una de las estaciones donde paraba, sino que se iba agregando, como haríamos hoy en día, una especie de sección pedagógica donde se le enseñaba cómo se cultivaba el trigo, qué técnicas seguir, dónde hacer. Bien didáctico. Bien didáctico. Bueno, y eso para lo que era Dudignac, como para tantos otros lugares, era básico y fundamental, y encima tenían una salida segura, diríamos, para todos lados. En el caso, por ejemplo, de cuando se cierra el ferrocarril comienza a tener problemas en el 61. Y el último paso del ferrocarril fue en el 77, pero en Dudignac fue en el 66. Es decir, que el pueblo lo vivió como si fuera una tragedia. Sí, claro. Porque el pueblo, había gente que jamás había usado el ferrocarril, pero como lo iban a cerrar, lo tomaron. Como para decir, me acuerdo, y los que lo habían tomado consuetudinariamente acudieron masivamente a lo que era la estación para hacer la despedida del tren, del último paso del tren. Bueno, esto dejó por mucho tiempo incomunicado a Dudignac hasta que no le hicieron el acceso, diríamos, porque estaba el acceso, pero era de tierra, Claro. que se venía no por el lado de la Ruta 65, sino que se venía por el lado de Norumbega, diríamos, ¿no? Después se va a hacer la traza hacia la Ruta 65, y bueno, tuvo una salida, doña, que no. Es más, siempre fue el camino por Norumbega el más corto y el que más se utilizó, incluida estando la ruta, porque era para los chacareros le quedaba más Claro, práctico eso. más cortito. Es más cortito y más práctico. Claro. Después, bueno, se pavimentó el acceso y ya directamente la gente va a la comodidad. Bueno, la cuestión es que este ferrocarril, a mí uno de los entrevistados me contaba que llamaba la atención porque la gente que viajaba, eran muchas que iban a Carué, a buscar las aguas milagrosas Claro. de Carué. Entonces dice que se veían pasar, dice, algunas mujeres, ellos me decían, unas rusas, me decían, porque venían, dice, con unas pieles, un lujo bárbaro, pues sí, podían tener mucha plata, pero no tenían salud, y viajaban a Carué. Y mi mamá contaba, por ejemplo, que la gente tenía tanta fe por la laguna que cuando llegaba el tren y paraba, mucha gente saltaba por las ventanillas y salía corriendo hacia la laguna. Es decir, que mucho del tránsito que había de personas era ese destino, diríamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hubiera el pasajero común. Bueno, la cuestión es que este ferrocarril, una vez que cerró, quedó la estación deshabitada. Y cuando en la época de Blanco, que se transfirieron las estaciones a los municipios, bienes nacionales, como eran las estaciones. En condominios se le dio a la municipalidad. En el caso, por ejemplo, de la estación de tren de allá, se cerró lo que sería el andén del ferrocarril y se hizo un aula más, diríamos, y actualmente se está el hogar agrícola ahí dando clases para la comunidad, así que no ha muerto todavía. No, y bueno, y las tierras se están utilizando, hay un proyecto en esas tierras por parte de alumnos que dejaron en la última reunión estudiantil para hacer un polo de recreación importante, y vamos a ver si eso prospera, ¿no? Y poner algunas actividades deportivas también como vóley y otras más en el marco de una recreación y una cancha de básquet. Hay un proyecto lindo, que lo impulsan los mismos alumnos. Además, los galpones se han usado históricamente para las fiestas del pueblo, porque el lugar techado más grande que tienen. Hecho con una solidez, como pocas veces he visto construcciones que perduran en el tiempo. Sí, es así. Porque en el caso, por ejemplo, de este ferrocarril, la mayoría de las estaciones no son tan ostentosas como la del oeste, las de Trochancha, diríamos, ¿no?
pero son sólidas las construcciones. Sí, muy Que no, bien. que no lo puedo decir lo mismo del Midland, del Meridiano Quinto, que muchas de las estaciones eran de chapa. Entonces cuando se cerró el ferrocarril, se No, sacaron las chapas y no quedó nada. nada. La base y con suerte. ¿Eh? Bien. Qué interesante. Gloria, bueno, seguimos el miércoles venidero, pero qué lección de historia que nos has dado, ¿eh? Y entretenida. Bueno, Pero me encantó la de Denis. Yo me engancho con la de Denis por lo pintoresco sí, fíjate vos, desde los 20 años pasaron para que se termine la capilla. sí, de Impresionante. 20 años. No, es Eh, que el edificio estaba. Sí, ya sé, El pero edificio, mientras tanto pasa de todo claro, ahí. pasó de todo ahí, exactamente. Bueno, yo quería dejarlo claro porque como ahora el domingo es el De aniversario, los 100 años de la los 100 capilla. años de la capilla, y quiero darle mis felicitaciones al pueblo porque cuando yo lo presenté este trabajo en La Plata, la gente se quedaba mirada porque yo le decía, en aquel entonces pasaba el ferrocarril y me dice, digo, pero no para. ¿Por qué no para? Porque no hay gente. Claro. No hay gente. De ser una población que tuvo más de 2.000 habitantes, 2.000 y pico de habitantes, llegó a tener 250. Bueno, pero ahora hay como un resurgir, ¿eh? Gracias a Dios. Este, y le llamaba la atención, incluso, por ejemplo, una prima mía me fue a escuchar en La Plata. Entonces se había quedado con la chica que la quería conocer a Dene. Y le digo, mira, no te distraiga que si nos seguimos charlando, nos pasamos de largo y no la vemos. Simpatiquísima la Y, anécdota. y no la vemos, le digo yo, porque la verdad, este, y, y le llamaba la atención, porque yo le decía la cantidad de personas que había, y el problema está que la mayor parte de las construcciones eran de rancho. Entonces, claro, el rancho enseguida lo desarman, no queda nada, Claro. quedan los baldíos. Y llamaba la atención, por ejemplo, que los almacenes de ramos generales, eh, que eran de ladrillo, gracias a Dios eran de ladrillo, cuando Bueno, esas construcciones perduran, la sociedad de fomento está esa, ahí. esto estaba construido en lo que era el camino real, Claro, el camino real. Entonces, cuando no teníamos la ruta 65, los colectivos primitivos o los móviles que pasaban por ahí tenían que pasar obligadamente por DENE. claro. Entonces, ¿qué hicieron los almacenes ramos generales? Pusieron las bocas para servir el combustible. Y ahora no, no hay nada. Claro. Y muy, La 5, la ruta 5. bueno, Bien, Gloria, muchas gracias y nos encontramos el miércoles. Muy amable. bueno, muy bien.